Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos y todos los televidentes que están listos para poder meditar en la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio. Ahora vamos a estudiar, a considerar el libro de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 en adelante. La palabra de Dios dice: no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó a hacerlo. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchan. Padre, en esta mañana rogamos por favor que trabajes en nosotros. Necesitamos presencia, necesitamos manifestación plena del Espíritu Santo para escudriñar tu palabra. Estamos convencidos que tu palabra es clara. No hay duda, no hay ambigüedad. Perdónanos, Padre, porque los humanos hemos dañado tu palabra. Hemos dado a entender en muchas ocasiones que te contradices, pero Dios eterno, que en esta mañana reflejemos exactamente lo que quieres compartir con nosotros y que no demos ni siquiera un poquitito la idea de que tu palabra se contradice, convencidos que tu palabra es inspirada por ti, Dios, y edifica, bendice, restaura, motiva, y rogamos, bendito Dios, que así sea. Perdona, Padre, toda clase de pecado en nuestras vidas y que tu bendición sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vayamos al versículo 14. Recuerdan ustedes lo que hemos estado enfatizando, lo que hemos estado hablando acerca de lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Ya ahora entonces vamos a ver algo también muy interesante. Dice, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó a hacerlo. Timoteo recibe de parte del Espíritu Santo un don especial. Ahora, motiva a Timoteo para que no descuide lo que ha recibido, sino que lo ponga al servicio de tu obra. Esas palabras también son para nosotros. Si nos ponemos a pensar de todos los que están en Cristo, ¿cuántos realmente están poniendo a tu servicio lo que han recibido? Son muy pocos. Aquí no estamos hablando solamente de pastores, no estamos hablando de diáconos, diaconisas, estamos hablando de todo aquel que pertenece a tu iglesia. La mayoría no están activando, están descuidando lo que han recibido. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que también nosotros, así como Timoteo recibe de parte del Espíritu Santo, también nosotros tenemos un don o varios dones? Ahora, vaya usted al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7.
La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se ha manifestado en nosotros y nos ha dado dones para que bendigamos la iglesia. La versión Reina Valera utiliza para que sea de provecho. Oigan, sea de provecho. Ahora, ya el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, nos dice que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para que podamos crecer, para que la iglesia pueda llegar a la estatura de Cristo. O sea, los dones espirituales son fundamentales en la iglesia para su desarrollo. Ahora, ¿sabe usted cuáles son los dones que Dios le ha dado? En muchas ocasiones cuando yo hago esta pregunta, la mayoría dicen, no, hermano, no sé lo que Dios me ha dado. Ahora, Dios le ha dado. Usted tiene que creer en esa palabra. Y cuando usted cree en esa palabra, va a involucrarse dentro de la obra de Dios. Y el Señor le va a demostrar cuál es el don que usted tiene. Por ejemplo, si usted tiene el don de sanidad, usted lo que tiene que hacer es orar, orar y orar. Y luego entonces, si usted descubre que las personas son sanadas, entonces usted tiene el don de sanidad. Pero nunca cometa el gran error que tanto hombres como mujeres lo han hecho. Ellos dicen, yo tengo el don de sanidad y sin embargo no lo demuestran, no lo demuestran con enfermos reales. Entonces, si usted realmente tiene el don de sanidad, póngalo al servicio de Dios. Pero si no lo tiene, no engañe a la gente. Si usted tiene el don de hacer milagros, que sea real, que sea verdadero. Ahora, hay una falsa enseñanza que dejan a Cristo en la historia. Dicen, eso fue en la época de los apóstoles. Ahora ya Dios no hace milagros, no da sanidad. Hermanos, ese concepto ha limitado a Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hay poder en Jesús, hay poder en el Dios que adoramos para sanar, para restaurar, para motivar, para hacer grandes maravillas en la vida del ser humano. Ahora, muchos tienen temor porque dice, podemos caer en la falsedad de los falsos curanderos. Pues simplemente usted haga la voluntad de Dios y no cometa ese error. Pero si de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, ha recibido esos dones, póngalo al servicio de Dios. Y usted puede decirme en esta mañana, hermano, yo no tengo el don de sanidad porque yo oro y en lugar de que se sanen, se mueren. Bueno, no se preocupe, pues usted siga orando, siga involucrándose en los diversos ministerios que hay. Yo le aconsejo que usted lea Efesios capítulo 4, versículo 11 al 20, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3 al 15, y luego lea usted el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al final. Ahí usted va a descubrir los dones espirituales que hay y que usted podría tener uno de ellos. Sin embargo, como los ha descuidado, están enterrados, están ocultos. Ahora, Dios le ha dado a usted dones espirituales para servir, para bendecir, para que la iglesia crezca. Ahora, ánimo, usted tiene la bendición de Dios, no es exclusivo para ciertas personas. A veces nosotros damos a entender de que, bueno, los dones espirituales no son para todos.
que los dones espirituales son para ciertas personas. La Biblia es clara y la Biblia está diciendo que es para todo cristiano. Todo cristiano, el Espíritu Santo lo ha capacitado para poder servir, para poder funcionar. El libro de Primera Corintios capítulo 12 nos explica muy bien, nos dice que la iglesia es un cuerpo y que el cuerpo de Cristo es como el cuerpo físico que tiene muchos miembros, pero que cada miembro tiene una función. Pregúntese usted en esta mañana cuál es la función que Dios me ha dado para servir en su iglesia. Entonces, ánimo, mi hermano, ánimo, mi hermana. Usted es una persona bendecida. Usted puede hacer mucho por la obra de Dios. Ahora, hay algunas personas que se desprecian tanto que dicen, bueno, hermano, yo lo único que puedo hacer es comida, lo único que yo puedo hacer es participar en barrer el edificio y no tengo nada más. Eso no es verdad. Lea la palabra y que la palabra pueda decirle, indicarle qué es lo que hay en usted de parte del Espíritu Santo. Hay tanta necesidad de que los dones puedan entrar en acción, pero necesitamos interesarnos, preguntarle, Dios mío, ¿en qué quieres usarme? Estoy aquí para servirte. Ya el Espíritu Santo a través de la palabra le va a indicar. Hay tantos dones, hermana, hermano, que se necesitan dentro de la iglesia. El énfasis es, la mayoría quieren predicar, la mayoría quieren ser maestros de la Biblia, la mayoría quieren tener dones, pero que son bien vistos, etcétera. Quieren el don de la alabanza. No solamente existe el don de la alabanza, el don de profecía, el don de hacer milagros, el don de sanidad, sino que hay muchos milagros. Entonces, ahora, por lo general, buscamos los más vistos. ¿Cuántas personas están sufriendo porque no tienen el don de hablar en lenguas? Y dicen, Dios mío, quiero que me des ese don. Pero hermanos, si usted analiza 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo tiene un concepto muy diferente acerca del don de lenguas. Él explica la diferencia que hay entre el don de lenguas y el don de profecía, pero yo quiero animarlo para que usted mismo lo descubra. Entonces, no sufra si no tiene el don de lenguas, no sufra si no tiene el don de profecía. Que usted diga, yo quiero tener revelaciones de parte de Dios, yo quiero que Dios me revele. No se complique, no se atormente. Hay tantos dones que están olvidados, abandonados. Lea la palabra, los textos que yo le mencioné, y ahí va a descubrir las maravillas que Dios puede hacer en su vida. Por lo tanto, la única manera en que usted puede descubrir lo que el Espíritu Santo le ha dado es involucrándose. Si hay necesidad de ir a visitar a una persona que se ha alejado, ahora, ¿quiere usted comprobar si tiene el don para restaurar? Pues vaya, ore por la persona que está desanimada, sea sabio para poder hablar y usted va a comprobar que posiblemente usted tenga ese don. Ahora, hermano, yo ya lo comprobé, no tengo el don de restaurar. Muy bien. Involúcrese en el programa de evangelismo. Usted vaya y comparta su fe. Puede descubrir usted de que tiene el don para que las personas oigan el evangelio, crean en el evangelio y sean bautizadas. Ánimo. Si somos útiles en la obra de Dios, pero depende de usted. El Espíritu Santo ya se lo dio. Ahora póngalo a funcionar. Muy bien. Versículo 15.
Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. El énfasis que está dando Pablo a Timoteo, que él actúe de acuerdo a todo lo que ya les explicamos. Y hay alguna persona que posiblemente hasta el día de hoy va a ver lo que estamos predicando. Entonces dice, pero ¿qué es lo que Pablo ha enseñado? Ha enseñado que tiene que tener un corazón de amor, un corazón de misericordia, un corazón de compasión, que debe predicar solo el evangelio, que tiene que activar el don que Dios le ha dado, que no lo descuide. Entonces ahora todo lo que está en los capítulos anteriores y versículos anteriores, hay que leerlo para poder descubrir y tener una respuesta exactamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Haz todo eso y dedica tiempo para ello. Si usted quiere predicar el evangelio, tiene que dedicar tiempo a ello. La mayoría de personas dicen, oh, que sea el Espíritu Santo el que me inspire y que me diga cuál es el mensaje. Esa es una actitud de una persona haragana. El Espíritu Santo le va a indicar a través de la palabra, porque recuerde que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quiere usted que el Espíritu Santo lo ilumine, le diga exactamente qué es lo que tiene que hablar? Lea su Biblia. La palabra de Dios nos está diciendo, no solamente a Timoteo, sino que también a nosotros nos está diciendo, dedica tiempo a ello. Nada surge de la nada. A veces nosotros decimos, oh, que descienda del cielo la bendición, el conocimiento. Hermano, si usted no dedica tiempo a escudriñar la palabra, usted va a hablar lo que ha oído, y si la persona que habló se equivocó, usted también estará engañando a las personas. Ahora, el versículo 16 dice, Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchan. Esta palabra tiene que conmovernos, esta palabra tiene que motivarnos, exhortarnos a cambiar la forma en que hemos estado actuando, estado predicando. Hermanos, cada día podemos ver a través de la radio, la televisión, las redes sociales, predicaciones totalmente opuestas a la palabra. Estaba yo viendo un video en donde hablan de que no hay infierno, que no hay castigo, que no hay nada, que Dios no puede hacer eso porque es un Dios de amor, de misericordia y de compasión. Esas personas que están predicando eso no han leído su Biblia, no han leído tu palabra, porque en tu palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y Dios tiene tanta compasión y misericordia que habla y habla de una otra manera. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que utilizó cuantos profetas para decirle al pueblo de Israel, arrepiéntanse, cambien de actitud, dejen la idolatría, sean fieles. Se los presentó de una manera y otra manera, y sin embargo el pueblo mantuvo una actitud negativa. Y entonces vemos nosotros que Dios da recompensa de la desobediencia, y la desobediencia, el pueblo de Israel a través de la historia lo ha pagado muy caro. Bueno, solamente lea la Biblia y ahí usted descubre. Ahora, también nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que se enfatiza que
todos aquellos que deciden no buscar a Dios, no creer en el Evangelio, pues van a ser atormentados eternamente. Ni porque usted le dé todas las vueltas que quiera y usar todos los versículos que quiera para justificar su mala enseñanza, la falsedad que hay en usted, no podrá ocultar esa verdad. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado con lo que enseñas. Todos los pastores, los líderes, las mujeres, quien sea que hable de la Biblia, tenga cuidado. La palabra de Dios dice, te vas a salvar vos y vas a salvar a los que te oyen. Ahora, miren el gran compromiso, la gran responsabilidad que hay en nosotros. O sea, si nosotros estamos enseñando falsas doctrinas, entonces nos vamos a condenar a nosotros y vamos a condenar a todos los que oyen y que se quedan impactados, impresionados por lo que hablamos. Hay personas que tienen una facilidad de expresión y citan un texto, citan otro texto, pero jamás de acuerdo a su contexto, y entonces todos dicen, amén. Oh, hay unción. Ahí no hay unción, ahí hay falsedad. Pero usted lo va a descubrir cuando lea la palabra. Si usted no lee la palabra, fácilmente se lo duerme, fácilmente lo engaña. Por ejemplo, he escuchado también que dan a entender de que Jesús se contradice. Pónganle cuidado a este ejemplo. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, todos sabemos qué es lo que dice. Y dice que hay que creer en Cristo para tener vida eterna. Y dicen que no menciona bautismo. Por lo tanto, no hay necesidad de bautismo porque Juan 3:16 dice, crean en Cristo y tienen vida eterna. Ahora, vuelvo y enfatizo, no entienden la Biblia. ¿Por qué? Porque dan a entender como que la Biblia se contradice. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea y se bautice, este es salvo. ¿No está claro eso? ¿Y quién lo dice? El que murió por usted, el que murió por todos. Ahora, si es verdad que no hay necesidad de bautizarse para tener el perdón de pecados, entonces, ¿por qué Jesús lo dijo? ¿Acaso él no está de acuerdo con el Espíritu Santo que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia? Recuerden que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y Dios no se contradice a sí mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ubicar todo en su lugar. Otra palabra que yo escuché es que dicen, cuando Jesús muere en la cruz, hay una palabra que dice, consumado es, misión cumplida. Ya hice todo, no hay necesidad de nada. Creen de que cuando la Biblia enseña de que hay que creer y ser bautizado, uno le está añadiendo a la gracia. No estamos añadiendo a la gracia, sino que es voluntad de Dios que el bautismo sea parte de ese proceso de salvación. Yo solamente invito a las personas a que lean todo el libro de Hechos. Si el libro de Hechos es un libro inspirado por el Espíritu Santo y nos relata lo que hicieron los primeros evangelistas, entonces usted no cuestione, usted no diga, es que voy a agregarle, usted no está agregando nada. Hay tantos ejemplos en el libro de Hechos y yo se los menciono siempre, siempre se los recuerdo. Y hay un texto en el libro de
Hechos capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio de Cristo, hombres y mujeres fueron bautizados. Ahora, ¿por qué se bautizaron? ¿Qué fue lo que predicó Felipe? También vemos cuando evangeliza al eunuco. El mismo eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pregúntese usted en esta mañana, ¿por qué el eunuco pidió su bautismo? ¿Habló Felipe acerca de la necesidad del bautismo? O sea, es ilógico que alguien vaya a pedir bautismo si le enseñan que no hay necesidad. Hay movimientos tan cegados, cuadrados, malos en la enseñanza, que dicen que ni siquiera hay que bautizarlo después de 6 meses, no al bautismo. Y utilizan textos fuera del contexto diciendo, cuando Pablo explica el problema que había en la iglesia de Corinto, que algunos decían, yo soy de Pablo, soy de Pedro, soy de Apolo, soy de Cristo, y entonces Pablo dice, Dios a mí no me ha mandado a bautizar. Ese es el argumento de ellos, para decir de que no hay necesidad de bautismo. Entonces, todo lo que dice la palabra acerca del bautismo no es verdad. O sea, se equivocaron los escritores de la Biblia. Me llama muchísimo la atención cuando Pablo habla acerca del bautismo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4. Dicen que en el bautismo el cristiano, la persona que va a conocer a Jesús, la persona que va a recibir el perdón de pecados, tiene la misma experiencia en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y la palabra que dice al final, para tener vida nueva. Entonces, si nosotros no hacemos lo que la Biblia establece, no hay vida nueva. Le están engañando. Abra los ojos, lea su Biblia. Entonces, la Biblia ha dejado que hay que oír el Evangelio, hay que creer en el Evangelio y hay que ser bautizado. Lea Hechos capítulo 18, versículo 8. Solamente le pongo ejemplos para que usted se motive y usted diga, pues vamos a comprobar si este hombre está diciendo la verdad o es uno de los tantos mentirosos que hay en los diferentes medios de comunicación. Hechos 18, 8 dice, los corintios oyeron, creyeron y fueron bautizados. El apóstol Pablo, después de tener ese encuentro personal con Jesús, llama a Ananías para que hable con Pablo. Y dicen que después de haber orado y a Pablo estaba tranquilo y Ananías lo bautizó. Y entonces, ¿por qué lo bautizó? El carcelero, después de que dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le es enfático y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El versículo 33 del capítulo 16 del libro de Hechos dice que fue bautizado a la misma hora de la noche, él con toda su familia. ¿Por qué no esperaron 3 meses, 4 meses, 1 año para poder hacerlo? O sea, ¿cuándo se hacen las cosas inmediatas? Cuando es una necesidad. Solamente usamos la lógica, el sentido común. Dejemos de estar repitiendo lo que los líderes religiosos han enseñado a través de muchos siglos. Porque si ellos se equivocaron y usted no escudriña la palabra, va a ser una de las personas que va a tener problemas con Dios y va a engañar a un montón de personas y esas personas también tendrán problemas. Por lo tanto, ánimo, escudriñemos la palabra, en la palabra está la verdad. Los hombres somos mentirosos. Siempre actuamos de acuerdo a nuestros gustos, a nuestra religión, a nuestra creencia. La palabra es verdad. Ánimo, escudriñémoslo.
Padre, en esta mañana rogamos tu perdón. Perdónanos, Dios, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es engañar a la gente, enseñando textos fuera de su contexto. Tu palabra no se contradice. Perdónanos, Dios, porque cuántos hombres y mujeres están predicando que no hay necesidad de ser bautizado, que solamente con creer en Jesús. Pero tu palabra es clara, precisa, detallada. No podemos obviar eso. Por favor, motiva a las personas para que escudriñen. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Primero Dios, mañana.